Bendito Dios. La hormiga y la mariposa desobediente. En un hermoso bosque vivían juntas una hormiga trabajadora llamada Ana y una mariposa alegre llamada Lía. Siempre estaba revoloteando, siempre estaba alegre. Ana siempre seguía las reglas del hormiguero y trabajaba con disciplina, con mucho rigor, mientras que Lía prefería hacer lo que le parecía divertido sin escuchar consejos. Un día, la reina del hormiguero anunció que se acercaba una gran tormenta y ordenó a todas las hormigas almacenar comida y reforzar sus hogares. Ana, por supuesto, obedeció de inmediato, trabajando con diligencia para asegurarse de que su refugio estuviera listo al momento de la tormenta. Mientras eso ocurría, Lía, en cambio, se rió, se mofó y dijo: pero las tormentas nunca duran mucho. Prefiero disfrutar del sol y las flores. Estoy muy cómoda aquí. ¿Por qué apresurarse? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué correr? ¿Por qué obedecer a la reina? ¿Por qué si estoy cómoda aquí? Así que las hormigas intentaron advertirle, pero Lía no quiso escuchar y se mantuvo en esa actitud de obstinación y no obediencia. Cuando la tormenta llegó, los vientos fuertes y la lluvia torrencial destruyeron todas las flores, sobre todo aquellas donde Elías solía descansar. Ahora, sin refugio ni alimento, la mariposa temblaba de frío y hambre. Desesperada, fue al hormiguero de Ana y le pidió ayuda. Ana, con compasión, le ofreció su ayuda y comida. Lía, arrepentida, dijo: "Ay, ahora entiendo la importancia de obedecer y hacer las cosas correctamente. Ay, cuánto hubiese dado si hubiera escuchado, no estaría sufriendo ahora". Desde entonces, Lía aprendió a ser más responsable y a valorar la obediencia. Moraleja: la obediencia y la preparación nos protegen de los problemas. Sin embargo, ignorar los consejos pueden traer serias dificultades. Bendito Dios. Aquí vemos una situación plasmada de una manera muy coloquial y muy pintoresca, que recoge una gran verdad. Pero vámonos ahora al referente de la verdad absoluta, de la que habla del carácter del Señor, donde está el GPS, la guía a seguir, la cual nos facilitaría a nosotros evitar muchos de esos grandes males que tenemos. ¿Por causa de qué? De ser desobediente. Así que voy a ver la obediencia desde el punto de vista contrario a la desobediencia, como la Biblia lo define, y te voy a pasar luego a dar unos ejemplos. Conforme a la Biblia, desobediencia es el acto de ignorar o desafiar la voluntad de Dios. Puede manifestarse en rebeldía abierta, idolatría, incredulidad o el incumplimiento de órdenes específicas. Estos ejemplos de rebeldía abierta, idolatría, incredulidad e incumplimiento a órdenes específicas los vamos a ver ahora y te voy a decir por qué. Porque te voy a citar unos casos donde esto aplica en cada uno de ellos en diferentes perspectivas. Casos de desobediencia en la Biblia: tenemos el primero, Adán y Eva, en el Génesis, capítulo 3, del 1 al 24. ¿Qué hicieron? Comieron del fruto prohibido tras ser engañados por la serpiente. Consecuencia: la humanidad cayó en el pecado y fueron expulsados del Edén. Enseñanza: la desobediencia separa al hombre de Dios y trae muerte espiritual. De ahí que dice que la paga del pecado es muerte. Segundo, Caín, también en el Génesis, capítulo 4 y versículos del 1 al 16. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Por envidia. Ya vimos uno de los principios que te estaba comentando. Una de las razones, de las manifestaciones de la desobediencia o razones por las que caemos en ella. Consecuencia: fue maldecido y condenado a ser errante. Enseñanza: el pecado no controlado lleva consecuencias destructivas. Bendito Dios. Tercero, la humanidad antes del diluvio. Génesis 6, de versículos 5 al 13. ¿Qué hicieron? El mundo vivía en maldad y corrupción.
Consecuencia, Dios envió el diluvio y solo Noé y su familia sobrevivieron. Mientras los demás se mofaban, se reían de él por incredulidad. Recuerda que hablamos de incredulidad. Ya sabemos el resultado. Enseñanza, Dios castiga el pecado, pero provee salvación a los justos. La Torre de Babel, punto número 4, otro ejemplo. Génesis 11, versículos del 1 al 9. ¿Qué hicieron? Querían llegar a ser dioses. ¿Qué hicieron? Intentaron construir una torre para alcanzar el cielo. Consecuencia, Dios confundió sus lenguas y los dispersó. Enseñanza, la soberbia y la autosuficiencia conducen al fracaso. ¿Cuántas veces hemos visto esto en líderes de nuestros países? ¿Cuántas veces hemos visto esto en líderes y en personas que están cerca de nosotros? ¿Cuántas veces hemos estado cerca si no es que hemos actuado de esa manera? Hemos sido soberbios, hemos creído ser autosuficientes. Bendito Dios que nos restaura. Quinto, la esposa de Lot, Génesis 19, del 15 al 26, los versículos. ¿Qué hizo? Miró hacia atrás mientras huía de Sodoma, desobedeciendo la orden directa de Dios. Consecuencia, se convirtió en una estatua de sal. Enseñanza, no debemos aferrarnos al pecado ni desobedecer a Dios. Sobre todo cuando se ha tenido Dios unas consideraciones para contigo, para con tu familia. Cuando te ha hablado claramente, cuando conoces de Él. El becerro de oro, que lo vemos en el libro de Éxodo 32, versículos del 1 al 35. Bendito Dios, un pueblo que había vivido la experiencia de ser librados del cautiverio, de haber visto todo el poder de Dios, del Padre, del Señor, del Dios del pueblo de Israel. ¿Qué hicieron? Construyeron y adoraron un ídolo mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Eso muchas veces en el mundo natural coloquial se dice es que sacas al león de la selva, pero es difícil sacar la selva de la mente del león. Pues en ese mundo coloquial natural sí, pero nosotros tenemos el poder de la sangre bendita de Dios derramada a través de la figura de su Hijo Jesucristo, que nos renovó y que nos trajo a conciencia, que dio su vida por nosotros. Y este pueblo que había visto las maravillas, sí, el Señor no había llegado, pero había visto las maravillas que hizo, todas las plagas se envió para poder librar de tal manera que claro, Él permitió que el corazón de Faraón se endureciera para que luego Él dejarle ver que era el Dios del pueblo de Israel, el Dios todopoderoso, para su pueblo, para hoy, para ti, para mí. Sin embargo, ellos no tenían, el Mesías no había llegado, pero tenían fe. Sin embargo, mira lo que hicieron. Ahora nosotros que sabemos que tenemos un Mesías que llegó y que vuelve y regresa por nosotros, no es permisible que no entendamos en estas cosas. ¿Qué hicieron? Te repito, construyeron y adoraron un ídolo mientras Moisés estaba en el Sinaí. Las consecuencias, Dios castigó a Israel con plagas y la muerte de muchos. Enseñanza, la idolatría es una grave ofensa contra Dios. Séptimo, Nadab y Abiú, Levíticos 10, versículos del 1 al 2. Versículos 1 y 2. ¿Qué hicieron? Ofrecieron fuego extraño no autorizado en el tabernáculo. Consecuencia, Dios los consumió con fuego. Enseñanza, la obediencia a las instrucciones de Dios es crucial. Octavo, Moisés y la roca. Lo vemos en Números, capítulo 20, versículos del 1 al 12. ¿Qué hizo Moisés? Moisés, un hombre que creció en el pueblo egipcio, pero sin lugar a dudas se vio el propósito que Dios tenía en él, pero su carácter siempre lo llevó a tener problemas. Cuando mató al soldado egipcio, tuvo que irse al destierro. Y bueno, luego de ahí vimos el carácter de él. ¿Y qué fue lo que sucedió en este caso particular? Un hombre de Dios, un hombre del Señor, un hombre que hablaba, se comunicaba con él. Golpeó la roca en vez de hablarle como Dios lo ordenó. Dios le dijo, háblale a la roca, pero no.
Alguien dice, pues es que estaba cansado de un pueblo que había tenido, pero eso no importa, porque si por eso es que nosotros muchas veces cometemos las decisiones, hacemos actos que luego estamos arrepentidos, ¿por qué? Porque no es por nuestra naturaleza física, mental, por nuestro conocimiento que debemos desempeñarnos y movernos. Cuando conocemos de las cosas sobrenaturales, conocemos de un Dios perfecto, proveedor, un Jehová Jireh, Jehová Rafa, el Elohim, nuestro Padre Celestial. Conocemos, tenemos ya la vivencia, las escrituras que nos hablan de que se hizo hombre y por nuestra causa murió y fue crucificado y al tercer día resucitó. Consecuencia para el pueblo, no pudo entrar a la tierra prometida. Decir, para Moisés, después de luchar tanto, no pudo entrar a la tierra prometida, donde fluía miel y leche. Enseñanza, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Cuidado aquí, hermano, hermana, amigo, amiga, o te conozca yo o no. Pero si estás oyendo esto porque el Señor así lo ha determinado. Agárrate de esta palabra. La obediencia parcial es muy peligrosa, es tan dañina como la total. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en la total puede ser que yo esté haciendo algo por desconocimiento, por lo tanto, no estoy siendo obediente, a lo mejor me dieron consejo, pero no conozco. Pero la obediencia parcial está diciendo que tú sí conoces, pero estás discriminando y estás seleccionando cuándo quieres obedecer o no. Es decir, cuándo quieres congregarte y cuándo no. Siempre hay una excusa. Siempre hay algo más importante y lo justificamos. Utilizamos nuestro mecanismo de defensa, la racionalización, uno de ellos, la justificación, con lo que descubrió el hombre, la ciencia del comportamiento humano. Pero aquí no hay ciencia, aquí hay palabra, aquí hay principios bíblicos. Aquí es el propio Dios. Lo demás lo encontró el hombre, lo descubrió, pero no lo creó. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado en esto porque podemos ser llamados al error pensando en que estamos en lo correcto. Sí, estamos diezmando, estamos ofrendando, estamos yendo, nos congregamos, hacemos esto, pero hay muchas cosas que estamos haciendo que no están correctas o pudieran no estar correctas. ¿Cómo saber? La Biblia, la palabra. Acán en el libro de Josué, capítulo 7 del 1 al 26. ¿Qué hizo? Robó parte del botín de Jericó. ¿Recuerda cuando el Señor los mandó a que dieran 7 vueltas y les dio las instrucciones exactas de lo que tenían que hacer para que cayeran los muros? Bueno, ¿qué hicieron esta gente desobedeciendo a la orden de Dios? La desobedecieron. ¿Cómo? Porque, pues, simplemente se quedaron con unos botín que se supone que no hubiesen tomado y lo escondieron en el campamento, lo cual trajo desgracia también para el resto del pueblo. Lo cual también hemos visto en otros casos que ya hemos tocado y ahorita voy a mencionar uno de ellos. Consecuencia, fueron apedreados junto con su familia. Enseñanza, la desobediencia afecta a otros, no solo al pecador. Cuidado aquí, porque tenemos sangre en nuestras manos, responsabilidad. Si se nos ordenó se nos ordenó cumplir con una gran encomienda, la gran comisión de ir por el mundo y predicar las buenas nuevas del reino de los cielos a toda criatura, en Mateo 28, predicar esto en todas las naciones y bautizarlas en su nombre. Pero entonces, ¿cómo hacerlo si no estamos siendo obedientes? Y por el contrario, podemos estar emulando lo contrario a obediencia y que nuestros hijos aprendan de ello. O una persona, un recién convertido. Sansón en el libro de Jueces 13:16. ¿Qué hizo? Rompió su voto de nazareo y se dejó seducir por Dalila. Consecuencia, perdió su fuerza y fue capturado. Enseñanza, la debilidad moral lleva a la ruina espiritual. Dicho sea de paso, en el mundo coloquial, en el mundo natural, alguien dijo, parece que se lo adjudica a Napoleón Bonaparte, que si tu enemigo está haciendo las cosas mal, déjalo que lo siga haciendo. Por lo contrario, si lo está haciendo bien, el enemigo busca atacarte. Eso es lo que hace Satanás. Pero si estás haciendo las cosas mal, la moral, que moral en psicología industrial se llama, es interés. El interés en las cosas espirituales va a mermar. Y el interés de otros que te estén viendo también vas a mermar. Y vas a estar en el punto de la crítica. Y por eso dicen estos cristianos, estos que dicen ser hombres de fe. Bendito Dios.
Saúl, en el primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 35. ¿Qué hizo el rey Saúl? No destruyó completamente a los amalecitas, desobedeciendo la orden de Dios. Cuando Dios te da una orden, Él conoce el principio y el fin de las cosas. Muchas veces buscamos y lamentablemente sin darnos cuenta en grandes instancias, y quiero darle el favor de la duda razonable, pero la realidad es que muchas veces actuamos o queremos actuar cuando estamos en desobediencia jugando el papel de Dios. ¿Cómo? Bueno, pues si te está dando un consejo, te está dando una regla, no juegues, no experimentes con ello. Si Él dice que destruyera a los amalecitas, sus razones tendría. Consecuencias, Dios lo rechazó como rey. Enseñanza, la obediencia selectiva no es verdadera obediencia. Por lo tanto, siendo rey del pueblo de Israel, no pudo. De hecho, el profeta Samuel, se lo había advertido. Dicho sea de paso, lo último que hizo Saúl en su desesperación fue consultar a una madama. Mira hasta dónde llegó la cosa. Un hombre que inclusive persiguió a David. Un hombre que se supone ser de Dios y trae un ejemplo claro de donde Dios lo aborrece. Inclusive le dice al profeta Samuel, no busques, no lo defiendas, no lo busques más, porque si no tú pagarás las consecuencias también. A ese punto, porque el Dios que nosotros servimos es Dios justo, misericordioso, lento para la ira, pero rápido para perdonar. Pero no se te olvide que es un Dios celoso. Y gracias a eso, bendito Dios, porque dio su vida por nosotros. Su Hijo dio su vida por nosotros, habiéndose convertido en su Hijo. ¿Para qué? El verbo que estuvo con él en el principio, para que tú y yo habláramos estas cosas y alcanzar la salvación por gracia y solo por gracia. David y Betsabé, segunda de Samuel, del 11 al 12. ¿Qué hizo? Adulteró con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías. O sea, un hombre que desde niño era un pastor, siempre dirigente, siempre buscando al Señor. Todos conocemos esa historia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues yo te voy a decir qué pasó ahí. Abrimos puertas. Yo te voy a decir qué pasó ahí. Jugamos con el tentador. ¿Y qué sucedió? Una cosa tan nefasta como no solamente adulterio, sino también asesinar a uno de sus mejores soldados, al cual le mandó al frente. Consecuencia, Dios castigó a su casa con conflictos y la muerte de su hijo. Eso dice que se agarró la vestidura cuando su hijo murió, porque sabía que eso había sido consecuencia. Muchas veces te vas a dar cuenta, es que lo sabemos, para eso está el Espíritu Santo, te redarguye, te lleva a convicción de pecado. Cuidado aquí, busquemos estar siempre atentos a nuestro actuar, a nuestra comunicación con Él, a ser humildes y estar seguros de que sí, Él tiene amor por nosotros y te protege y sabemos todo ello y camina contigo y has recibido revelación, pero estás en la carne, estás en lo natural. Bendito Dios, todo a través de Él. Apartados de mí no pueden, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Pedir sobre toda cosa sabiduría. Por eso es que te dejo al Espíritu Santo. No nos dejo huérfanos. Este te recordará todas las cosas que te he enseñado, más muchas otras cosas más. Antes de partir lo dijo. Cuántas maravillosas cosas más te habré podido contar, pero ustedes no las soportarían. Así que la enseñanza es: el pecado tiene consecuencias, pero Dios ofrece restauración. Corazón arrepentido, contrito. Él es lento para la ira, rápido para perdonar. Ya te dije, celoso. Pero Dios ya sabía del corazón de David y algo hizo David, por supuesto, de un arrepentimiento sincero. Pero ¿por qué llegar a eso si lo podemos evitar? Para eso está la lección. Jonás, un profeta, un hombre de Dios. Capítulo del 1 al 4. ¿Qué hizo? Huyó. En vez de ir a Nínive, se fue para Tarsis. Consecuencia, fue tragado por un pez y luego obedeció. Muchos alegan que fue una ballena. La palabra dice pez grande. Pero si fue ballena o no fuera, lo que sí es que estaba lleno de este señor que estaba allá adentro, por consecuencia de que Dios lo permitió y que por su santa
misericordia lo llevó a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque te enseña, la enseñanza es que no podemos huir del propósito. Pero te dice también que al ser tragado, él luego obedeció. ¿Por qué? Déjame hacer un alto aquí y voy a ser concreto en ello. En otros pasajes, en otros episodios lo he explicado. El asunto con Nínive era que era una ciudad que estaba en deterioro, estaba en el caos, estaba en el pecado, iba a ser destruida por Dios. Y este señor Jonás, que era un profeta, pues Dios le habló, pero él no quiso ir. Muchos dicen, pueden entender, bueno, es que tenía miedo porque él era hombre de Dios, o sea, que entonces era obediente parcialmente, porque creía en él parcialmente, porque si tú andas con él no tienes que tener miedo de ninguno. Pablo sabía que lo mismo que a Jonás le pasó, que lo tomó una tormenta. Y estando en el barco, porque decidió tomar un barco para irse para Tarsis y no para Nínive, dirección contraria. Pero lo que dice, lo interesante de esto, los que han estudiado este pasaje, esta historia, es que lo que estaba en el corazón de él, más allá de un temor de que le fueran a asesinar, que le fueran a matar, que le fueran desprecio, todas esas cosas, porque estaba en una ciudad que estaba en caos. Cuando Dios te dice que vayas allá, él usó su juicio y dijo, no voy para allá, porque total, esta gente no merece el perdón de Dios. Mira, o sabes, entonces, cuidado nuevamente en tratar de jugar el papel de Dios, así como de pensar aligeradamente, de forma ligera, y tomar de nuevo la justificación y la racionalización para tomar nuestras decisiones que más se acomoden. La consecuencia, como ya dije, fue tragado por un pez y luego obedeció, y la enseñanza: no podemos huir del propósito de Dios. Si Dios te dijo que vas para Nínive tienes que ir. Cuando estuvo entonces en el vientre, ya con el sargazo, ya cuando estaba asfixiado dentro del vientre de la ballena, ahí entonces se dio cuenta que iba a morir. Fíjate que antes de eso, cuando lees este pasaje de la Biblia, estaba en este barco donde andaban hombres marineros, el capitán y demás, que estaban afuera, en la superficie del barco, y no encontraban, estaban todos temerosos, iban a hundirse, la tormenta arreciaba y estaban todos adorando a sus dioses, proclamando, pero de momento buscan ¿por quién? Por Jonás, que sabían que era un hombre de Dios. Y le dijeron, oye, y lo fueron a buscar y estaba en el camarote y alegadamente escondido. Lo que estaba era descansando. Y sí, ciertamente, como un acto de contrición, porque le dice al capitán, lo que pasa es que yo sé por qué está ocurriendo esto. Fíjate que él lo reconoce. Si ustedes me tiran por la borda, dijeron, usted se volvió loco. Si usted me tira a la borda, esto va a acabar. Porque la cosa es conmigo. Por eso es que ahorita te decía que la desobediencia afecta a otros también. Y ciertamente, distinto a Pablo, que cuando estaba encadenado, que iba para Roma en otro episodio, y el barco sufre un naufragio, pero antes de naufragir estaba siendo embestido por las olas y el mar, y todos se sentían que iban a morir. Pablo, encadenado, estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor lo había visitado y le había dicho, tú te preocupes porque tú vas a ir a Roma, que tienes un propósito. Dios tiene un propósito, tienes una misión. Y encadenado estaba tranquilo mientras los demás estaban desesperados. Por eso es que dijo, ni yo ni ninguno de ustedes va a morir. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor me visitó. Mira qué clase de fe y qué obediencia. Este otro, por consecuencia de él, sabía que los demás iban a perecer. Por eso te digo, la desobediencia puede afectar a otros. Y decidió que lo tiraran al mar. Dito Dios. Ananías y Zafira, en Hechos 5:11. Hechos capítulo 5 del 1 al 11. ¿Qué hicieron? Mintieron sobre su ofrenda a Dios. Aquí vemos la avaricia. El apego a lo material. Cuando Dios es el dueño del oro y la plata. El apego a lo material. Y Dios no puede ser burlado. Consecuencia, murieron instantáneamente. Enseñanza: Dios no tolera la hipocresía y el engaño. Por favor, aprende esto, recógete, hermano, hermana, recógete esto que te acabo de leer, porque volvemos. El enemigo anda como león rugiente, vino a hurtar, mentir y matar, y engaña. Es un engañador por excelencia. Consecuencias de la desobediencia. Número 1, ve anotando. Separación de Dios. Lo vemos en Isaías 59:2. 2, juicio divino. Lo ves en Romanos 6:23, capítulo 6, versículo 23. Fracaso y castigo. Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 15 al 68.
Consecuencias en la familia y en la sociedad. Lo vemos en Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Muerte espiritual, quinto, muerte espiritual y física. Lo vemos en Génesis, capítulo 2, versículo 17. Entonces, la pregunta que debemos hacer, ¿cómo evitar la desobediencia? ¿Cómo? Porque ya hemos visto que estamos vulnerables. Ya no se trata de Lía y la mariposa, Ana. Ahora yo te acabo de citar casos verídicos reales que Dios ha puesto en un libro como GPS para nosotros, como guía para un mejor vivir, por favor. Por lo tanto, número 1, conocer la palabra de Dios. Eso está en Salmo 119, versículo 105. Pero antes de ir a verlo en los salmos, que es correcto, ya hasta ahora tiene evidencia suficiente de que si no conocías de algunos de estos casos, los leas, investigues, estudies sobre esto, busques información, porque la Biblia es vigente, es eterna. Antes hubo Caín y Abel. Una vez un estudiante, un salón de clase, me dijo que la Biblia era obsoleta y lo miré y le dije, ¿estás seguro? ¿Tú me quieres decir que si yo te busco un periódico posiblemente de hoy o esta semana un hermano no mató a un hermano? ¿Tú me estás seguro? ¿Tú me estás seguro de que no ha habido quien haya adulterado, haya cometido adulterio? No, si hacemos una encuesta hoy aquí en este salón. ¿Tú estás seguro que nadie ha robado, que nadie ha mentido? No. La Biblia no está obsoleta, mis hermanos. Les tengo noticia y bendito Dios, gracias por eso. Número 2, obedecer con fe y amor. Juan 14:15. Capítulo 14, versículo 15. 3, evitar malas influencias. Primera de Corintios 15 al 33. Quiero hacer tu comentario sobre el segundo punto que acabo de pasar. Obedecer, lo recibo en el Espíritu. Obedecer con fe. Cuidado ahí. O sea, obedecer con fe. Acuérdate de la obediencia parcial. Por lo tanto, no puede haber una fe parcial. O la fe es completa, que es la certeza, ¿verdad? De creer en aquellas cosas que no podemos ver y de las cosas que van a suceder. ¿Lo sabes? No podemos creer en algunas cosas porque pudiéramos estar manipulando. Y el ser humano por naturaleza es un buen manipulador porque cuando nace, según la ciencia de comportamiento, nacemos en dos Maslow define su perfil de necesidades. O sea, tenemos dos caminos, que parecen lo mismo, pero son dos caminos. Uno en busca de la felicidad y otro apartándose del dolor. Pero el mejor camino es el que Cristo estableció con sus enseñanzas. Y lo que dice la Biblia con sus profetas y fue escrito. Y ahí está, la tienes como fuente fidedigna de vida, es eterna y no falla. Evitar malas influencias. No te confíes en tus propias fuerzas porque el enemigo nuestro es viejo. Sí, no te puede tocar, pero no le abras puertas. Porque puedes buscar abrirte puertas a través de otros que te inviten, a través de propuestas indecorosas, indecentes, propuestas a través que suenan dulces, pero son más amargas que la hiel. Pero no lo descubres hasta que estás allí dentro del pez. Cuidado con las malas influencias, los amigos, la familia, lamentablemente. Pedir la dirección, cuarto, pedir la dirección del Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Pues si ese fue nuestro abogado defensor, nuestro consolador, quien nos recordará aquellas cosas que tú has enseñado y aquellas otras cosas más que no te enseñamos, como te acabo de decir. Eso lo dijo en el libro de Juan Jesús antes de partir. Quinto, confesar y arrepentirse del pecado. En este punto, te digo, confiesas tus pecados, pero mira a ver dónde lo confiesas, pero confiésaselo al Señor. Y confiesa, y también lo puedes compartir con un hermano o una hermana de fe, en el cual el Señor ha puesto en tu camino para que te abres, porque es que te va a libertar, te va a dar libertad, y la libertad te da, o sea, te va a hacer libre. O sea, es decir, perdóname, cuando tú confiesas cualquier cosa que hayas hecho y pides perdón, la realidad es que eso te tirará al suelo esas cadenas que han sido puestas allí, ya bien sea generacionales, ya bien sea por nuestra conducta, como quiera que sea, son cadenas que te atan y que realmente no son convenientes para nada, porque la palabra, nuestro Dios es un Dios de amor y nos dio toda esta riqueza de consejos para que seamos libres, felices
y que podamos tener mayordomía sobre la tierra y todo lo que en ella hay. La desobediencia, concluyo, a Dios siempre trae consecuencias negativas, pero su gracia y misericordia ofrecen perdón y restauración a quienes se arrepienten. Lamentablemente, pedir la dirección, cuarto, pedir la dirección del Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Pues si ese fue nuestro abogado defensor, nuestro consolador, quien nos recordará aquellas cosas que tú has enseñado y aquellas otras cosas más que no te enseñamos, como te acabo de decir. Eso lo dijo en el libro de Juan Jesús antes de partir. Quinto, confesar y arrepentirse del pecado. En este punto, te digo, confiesas tus pecados, pero mira a ver dónde los confiesas, pero confiésaselo al Señor. Y confiesa, y también lo puedes compartir con un hermano o una hermana de fe en el cual el Señor ha puesto en tu camino para que te abre, porque es que te va a libertar, te va a dar libertad, y la libertad te da, o sea, te va a hacer libre. O sea, es decir, perdóname, cuando tú confiesas cualquier cosa que hayas hecho y pides perdón, la realidad es que eso te tirará al suelo esas cadenas que han sido puestas allí, ya bien sea generacionales, ya bien sea por nuestra conducta, como quiera que sea, son cadenas que te atan y que realmente no son convenientes para nada, porque la palabra no, nuestro Dios es un Dios de amor y nos dio toda esta riqueza de consejos para que seamos libres, felices y que podamos tener mayordomía sobre la tierra y todo lo que en ella hay. La desobediencia, concluyo, a Dios siempre trae consecuencias negativas, pero su gracia y misericordia ofrecen perdón y restauración a quienes se arrepienten. Por lo tanto, mi invitación es a que te agarres de esta palabra. Bendito Dios, a ti te oro, Señor, dándote las gracias por esa palabra. Gracias por darme la oportunidad de hacer este audio espontáneo, sin filtro, solamente el filtro del Espíritu Santo y tu palabra, para bendecir a esta persona, este hermano, esta hermana, este amigo, amiga, o esta persona, este ser que yo no lo he conocido. Oye, ojalá sea un hijo o una hija tuya, pero de no serlo te invito a que te conviertas, pases de ser criatura a un hijo o una hija y que puedas disfrutar de este banquete. Okay, puedes ir a una iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo, no es una denominación, es el cuerpo de Cristo. Por supuesto, pide inspiración al Padre, una buena orientación y que para que seas alcanzada, luego pueda ser afirmada en la palabra, luego pueda ser entonces discipulada. ¿Qué es? Aprender de esto, del pensamiento, de la mente de Cristo, Jesús, y luego ser lanzada para que puedas ir a dar por gracia lo que por gracia has recibido. Bendito Dios Padre, te doy gracias precisamente por esto, pidiéndole paz, protección a todo aquel que escuche este audio. Y tú que me escuchas, si puedes compartirlo, compártelo, porque tiene que haber almas así como tú, así como hicieron conmigo, que necesitan de esta palabra, pero recuerda siempre que es para la gloria y honra del Padre. Única y exclusivamente para la gloria y honra del Padre. Y en el santo nombre de su Hijo amado dejamos estas cosas y decimos amén, amén, amén. Gracias, Padre. Bendito Dios. Hasta la próxima. Bendito Dios. La hormiga y la mariposa desobediente. En un hermoso bosque vivían juntas una hormiga trabajadora llamada Ana y una mariposa alegre llamada Lía. Siempre estaba revoloteando, siempre estaba alegre. Ana siempre seguía las reglas del hormiguero y trabajaba con disciplina, con mucho rigor, mientras que Lía prefería hacer lo que le parecía divertido sin escuchar consejos. Un día, la reina del hormiguero anunció que se acercaba una gran tormenta y ordenó a todas las hormigas almacenar comida y reforzar sus hogares. Ana, por supuesto, obedeció de inmediato, trabajando con diligencia para asegurarse de que su refugio estuviera listo al momento de la tormenta. Mientras eso ocurría, Lía, en cambio, se rió, se mofó y dijo: pero las tormentas nunca duran mucho. Prefiero disfrutar del sol y las flores. Estoy muy cómoda aquí. ¿Por qué apresurarse? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué correr? ¿Por qué obedecer a la reina? ¿Por qué si estoy cómoda aquí?
Así que las hormigas intentaron advertirle, pero Lía no quiso escuchar y se mantuvo en esa actitud de obstinación y no obediencia. Cuando la tormenta llegó, los vientos fuertes y la lluvia torrencial destruyeron todas las flores, sobre todo aquellas donde Elías solía descansar. Ahora, sin refugio ni alimento, la mariposa temblaba de frío y hambre. Desesperada, fue al hormiguero de Ana y le pidió ayuda. Ana, con compasión, le ofreció su ayuda y comida. Lía, arrepentida, dijo: "Ay, ahora entiendo la importancia de obedecer y hacer las cosas correctamente. Ay, cuánto hubiese dado si hubiera escuchado, no estaría sufriendo ahora". Desde entonces, Lía aprendió a ser más responsable y a valorar la obediencia. Moraleja: la obediencia y la preparación nos protegen de los problemas. Sin embargo, ignorar los consejos pueden traer serias dificultades. Bendito Dios. Aquí vemos una situación plasmada de una manera muy coloquial y muy pintoresca, que recoge una gran verdad. Pero vámonos ahora al referente de la verdad absoluta, de la que habla del carácter del Señor, donde está el GPS, la guía a seguir, la cual nos facilitaría a nosotros mucho, evitar muchos de esos grandes males que tenemos. ¿Por causa de qué? De ser desobediente. Así que voy a ver la obediencia desde el punto de vista contrario a la desobediencia, como la Biblia lo define, y te voy a pasar luego a dar unos ejemplos. Conforme a la Biblia, la desobediencia es el acto de ignorar o desafiar la voluntad de Dios. Puede manifestarse en rebeldía abierta, idolatría, incredulidad o el incumplimiento de órdenes específicas. Estos ejemplos de rebeldía abierta, idolatría, incredulidad e incumplimiento a órdenes específicas los vamos a ver ahora y te voy a decir por qué. Porque te voy a citar unos casos donde esto aplica en cada uno de ellos en diferentes perspectivas. Casos de desobediencia en la Biblia: tenemos el primero, Adán y Eva, en el Génesis, capítulo 3, del 1 al 24. ¿Qué hicieron? Comieron del fruto prohibido tras ser engañados por la serpiente. Consecuencia: la humanidad cayó en el pecado y fueron expulsados del Edén. Enseñanza: la desobediencia separa al hombre de Dios y trae muerte espiritual. De ahí que dice que la paga del pecado es muerte. Segundo, Caín, también en el Génesis, capítulo 4 y versículos del 1 al 16. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Por envidia. Ya vimos uno de los principios que te estaba comentando. Una de las razones, de las manifestaciones de la desobediencia o razones por las que caemos en ella. Consecuencia: fue maldecido y condenado a ser errante. Enseñanza: el pecado no controlado lleva consecuencias destructivas. Bendito Dios. Tercero, la humanidad antes del diluvio. Génesis 6, de versículos 5 al 13. ¿Qué hicieron? El mundo vivía en maldad y corrupción. Consecuencia: Dios envió el diluvio y solo Noé y su familia sobrevivieron. Mientras los demás se mofaban, se reían de él por incredulidad. ¿Recuerda que hablamos de incredulidad? Ya sabemos el resultado. Enseñanza: Dios castiga el pecado, pero provee salvación a los justos. La Torre de Babel, punto número 4, otro ejemplo. Génesis 11, versículos del 1 al 9. ¿Qué hicieron? Querían llegar a ser dioses. ¿Qué hicieron? Intentaron construir una torre para alcanzar el cielo. Consecuencia: Dios confundió sus lenguas y los dispersó. Enseñanza: la soberbia y la autosuficiencia conducen al fracaso. ¿Cuántas veces hemos visto esto en líderes de nuestros países? ¿Cuántas veces hemos visto esto en líderes y en personas que están cerca de nosotros? ¿Cuántas veces hemos estado cerca si no es que hemos actuado de esa manera? Hemos sido soberbios, hemos creído ser autosuficientes. Bendito Dios que nos restaura. Quinto, la esposa de Lot, Génesis 19, del 15 al 26, los versículos. ¿Qué hizo?
Miró hacia atrás mientras huía de Sodoma, desobedeciendo la orden directa de Dios. Consecuencia, se convirtió en una estatua de sal. Enseñanza, no debemos aferrarnos al pecado ni desobedecer a Dios. Sobre todo cuando se ha tenido Dios unas consideraciones para contigo, para con tu familia, cuando te ha hablado claramente, cuando conoces de Él. El becerro de oro, que lo vemos en el libro de Éxodo 32, versículos del 1 al 35. Bendito Dios, un pueblo que había vivido la experiencia de ser librados del cautiverio, de haber visto todo el poder de Dios, del Padre, del Señor, del Dios del pueblo de Israel. ¿Qué hicieron? Construyeron y adoraron un ídolo mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Eso muchas veces en el mundo natural coloquial se dice es que sacas al león de la selva, pero es difícil sacar la selva de la mente del león. Pues en ese mundo coloquial natural sí, pero nosotros tenemos el poder de la sangre bendita de Dios derramada a través de la figura de su Hijo Jesucristo, que nos renovó y que nos trajo a conciencia, que dio su vida por nosotros. Y este pueblo que había visto las maravillas, sí, el Señor no había llegado, pero había visto las maravillas que hizo, todas las plagas se envió para poder librar de tal manera claro, Él permitió que el corazón del faraón se endureciera para que luego Él dejarle ver que era el Dios del pueblo de Israel, el Dios todopoderoso, para su pueblo, para hoy, para ti, para mí. Sin embargo, ellos no tenían, el Mesías no había llegado, pero tenían fe. Sin embargo, mira lo que hicieron. Ahora nosotros que sabemos que tenemos un Mesías que llegó y que vuelve y regresa por nosotros, no es permisible que no entendamos en estas cosas. ¿Qué hicieron? Te repito, construyeron y adoraron un ídolo mientras Moisés estaba en el Sinaí. Las consecuencias, Dios castigó a Israel con plagas y la muerte de muchos. Enseñanza, la idolatría es una grave ofensa contra Dios. Séptimo, Nadab y Abiú. Levíticos 10, versículos del 1 al 2. Versículos 1 y 2. ¿Qué hicieron? Ofrecieron fuego extraño no autorizado en el tabernáculo. Consecuencia, Dios los consumió con fuego. Enseñanza, la obediencia a las instrucciones de Dios es crucial. Octavo, Moisés y la roca. Lo vemos en Números, capítulo 20, versículos del 1 al 12. ¿Qué hizo Moisés? Moisés, un hombre que creció en el pueblo egipcio, pero sin lugar a dudas se vio el propósito que Dios tenía en él, pero su carácter siempre lo llevó a tener problemas. Cuando mató al soldado egipcio, tuvo que irse al destierro. Y bueno, luego de ahí luego vimos el carácter de él. ¿Y qué fue lo que sucedió en este caso particular? Un hombre de Dios, un hombre del Señor, un hombre que hablaba, se comunicaba con él. Golpeó la roca en vez de hablarle como Dios lo ordenó. Dios le dijo, háblale a la roca, pero no. Alguien dice, pues es que estaba cansado de un pueblo que había tenido, pero eso no importa, porque si por eso es que nosotros muchas veces cometemos las decisiones, hacemos actos que luego estamos arrepentidos. ¿Por qué? Porque no es por nuestra naturaleza física, mental, por nuestro conocimiento que debemos desempeñarnos y movernos. Cuando conocemos de las cosas sobrenaturales, conocemos de un Dios perfecto, proveedor, un Jehová Jireh, Jehová Rafa, el Elohim, nuestro Padre Celestial. Tenemos ya la vivencia, las escrituras que nos hablan de que se hizo hombre y por nuestra causa murió y fue crucificado y al tercer día resucitó. Consecuencia para el pueblo, no pudo entrar a la tierra prometida. Es decir, para Moisés, después de luchar tanto, no pudo entrar a la tierra prometida, donde fluía miel y leche. Enseñanza, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Cuidado aquí, hermano, hermana, amigo, amiga, o te conozca yo o no. Pero si estás oyendo esto porque el Señor así lo ha determinado. Agárrate de esta palabra. La obediencia parcial es muy peligrosa, es tan dañina como la total. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en la total puede ser
que yo esté haciendo algo por desconocimiento, por lo tanto, no estoy siendo obediente. A lo mejor me dieron un consejo, pero no conozco. Pero la obediencia parcial está diciendo que tú sí conoces, pero estás discriminando y estás seleccionando cuándo quieres obedecer o no. Es decir, cuándo quieres congregarte y cuándo no. Siempre hay una excusa. Siempre hay algo más importante y lo justificamos. Utilizamos nuestro mecanismo de defensa, la racionalización, uno de ellos, la justificación, que es lo que descubrió el hombre, la ciencia del comportamiento humano. Pero aquí no hay ciencia, aquí hay palabra, aquí hay principios bíblicos. Aquí es el propio Dios. Lo demás lo encontró el hombre, lo descubrió, pero no lo creó. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado en esto porque podemos ser llamados al error pensando en que estamos en lo correcto. Sí, estamos diezmando, estamos ofrendando, estamos yendo, nos congregamos, hacemos esto, pero hay muchas cosas que estamos haciendo que no están correctas o pudieran no estar correctas. ¿Cómo saber? La Biblia, la palabra. Acán en el libro de Josué, capítulo 7 del 1 al 26. ¿Qué hizo? Robó parte del botín de Jericó. ¿Recuerda cuando el Señor los mandó a que dieran 7 vueltas y les dio las instrucciones exactas de lo que tenían que hacer para que cayeran los muros? Bueno, ¿qué hicieron esta gente desobedeciendo a la orden de Dios? La desobedecieron. ¿Cómo? Porque, pues, simplemente se quedaron con unos botín que se supone que no hubiesen tomado y lo escondieron en el campamento, lo cual trajo desgracia también para el resto del pueblo. Lo cual también hemos visto en otros casos que ya hemos tocado y ahorita voy a mencionar uno de ellos. Consecuencia, fueron apedreados junto con su familia. Enseñanza, la desobediencia afecta a otros, no solo al pecador. Cuidado aquí, porque tenemos sangre en nuestras manos, responsabilidad. Si se nos ordenó se nos ordenó cumplir con una gran encomienda, la gran comisión de ir por el mundo y predicar las buenas nuevas del reino de los cielos a toda criatura, en Mateo 28, predicar esto en todas las naciones y bautizarlas en su nombre. Pero entonces, ¿cómo hacerlo si no estamos siendo obedientes? Y por el contrario, podemos estar emulando lo contrario a obediencia y que nuestros hijos aprendan de ello. O una persona, un recién convertido. Sansón en el libro de Jueces 13:16. ¿Qué hizo? Rompió su voto de nazareo y se dejó seducir por Dalila. Consecuencia, perdió su fuerza y fue capturado. Enseñanza, la debilidad moral lleva a la ruina espiritual. Dicho sea de paso, en el mundo coloquial, en el mundo natural, alguien dijo, parece que se lo adjudica a Napoleón Bonaparte, que si tu enemigo está haciendo las cosas mal, déjalo que lo siga haciendo. Por lo contrario, si lo está haciendo bien, el enemigo busca atacarte. Eso es lo que hace Satanás. Pero si estás haciendo las cosas mal, la moral, que moral en psicología industrial se llama, es interés. El interés en las cosas espirituales va a mermar. Y el interés de otros que te estén viendo también vas a mermar. Y vas a estar en el punto de la crítica. Y por eso dicen estos cristianos, estos que dicen ser hombres de fe. Bendito Dios. Saúl, en el primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 35. ¿Qué hizo el rey Saúl? No destruyó completamente a los amalecitas, desobedeciendo la orden de Dios. Cuando Dios te da una orden, Él conoce el principio y el fin de las cosas. Muchas veces buscamos y lamentablemente sin darnos cuenta en grandes instancias, y quiero darle el favor de la duda razonable, pero la realidad es que muchas veces actuamos o queremos actuar cuando estamos en desobediencia jugando el papel de Dios. ¿Cómo? Bueno, pues si te está dando un consejo, te está dando una regla, no juegues, no experimentes con ello. Si Él dice que destruyeran a los amalecitas, sus razones tendría. Consecuencia, Dios lo rechazó como rey. Enseñanza, la obediencia selectiva no es verdadera obediencia. Por lo tanto, siendo rey del pueblo de Israel, no pudo. De hecho, el profeta Samuel, se lo había advertido. Dicho sea de paso, lo último que hizo Saúl en su desesperación fue consultar a una madama. Mira hasta dónde llegó la cosa. Un hombre que inclusive persiguió a David. Un hombre que se supone ser de Dios,
y trae un ejemplo claro de donde Dios lo aborrece. Inclusive le llama, le dice al profeta Samuel, no busques, no lo defiendas, no lo busques más, porque si no tú pagarás las consecuencias también. A ese punto, porque el Dios que nosotros servimos, Dios justo, misericordioso, lento para la ira, pero rápido para perdonar. Pero no se te olvide que es un Dios celoso. Y gracias a eso, bendito Dios, porque dio su vida por nosotros. Su Hijo dio su vida por nosotros, habiéndose convertido en su Hijo. ¿Para qué? El verbo que estuvo con él en el principio, para que tú y yo habláramos estas cosas y de alcanzar la salvación por gracia y solo por gracia. David y Betsabé, segunda de Samuel, del 11 al 12. ¿Qué hizo? Adulteró con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías. O sea, un hombre que desde niño era un pastor, siempre diligente, siempre buscando al Señor. Todos conocemos esa historia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues yo te voy a decir qué pasó ahí. Abrimos puertas. Yo te voy a decir qué pasó ahí. Jugamos con el tentador. ¿Y qué sucedió? Una cosa tan nefasta como no solamente adulterio, sino también asesinar a uno de sus mejores soldados, al cual le mandó al frente. Consecuencia, Dios castigó a su casa con conflictos y la muerte de su hijo. Por eso dice que se desgarró la vestidura cuando su hijo murió, porque sabía que eso había sido consecuencia. Muchas veces te vas a dar cuenta, es que lo sabemos, para eso está el Espíritu Santo, te redarguye, te lleva a convicción de pecado. Cuidado aquí, busquemos estar siempre atentos a nuestro actuar, a nuestra comunicación con Él, a ser humildes y estar seguros de que sí, Él tiene amor por nosotros y te protege y sabemos todo ello y camina contigo y has recibido revelación, pero estás en la carne, estás en lo natural. Bendito Dios, todo a través de Él. Apartados de mí no pueden, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Pedir sobre toda cosa sabiduría. Por eso es que te dejo al Espíritu Santo. No nos dejo huérfanos. Este te recordará todas las cosas que te he enseñado, más muchas otras cosas más. Antes de partir lo dijo. Cuántas maravillosas cosas más te habré podido contar, pero ustedes no las soportarían. Así que la enseñanza es: el pecado tiene consecuencias, pero Dios ofrece restauración. Corazón arrepentido, contrito. Él es lento para la ira, rápido para perdonar. Ya te dije, celoso. Pero Dios ya sabía del corazón de David y algo hizo David, por supuesto, de un arrepentimiento sincero. Pero ¿por qué llegar a eso si lo podemos evitar? Para eso está la lección. Jonás, un profeta, un hombre de Dios. Capítulo del 1 al 4. ¿Qué hizo? Huyó. En vez de ir a Nínive, se fue para Tarsis. Consecuencia, fue tragado por un pez y luego obedeció. Muchos alegan que fue una ballena. La palabra dice pez grande. Pero si fue ballena o no fuera, lo que sí es que estaba lleno de este señor que estaba allá adentro, por consecuencia de que Dios lo permitió y que por su santa misericordia lo llevó a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la enseñanza es que no podemos huir del propósito. Pero te dice también que al ser tragado, él luego obedeció. ¿Por qué? Déjame hacer un alto aquí y voy a ser concreto en ello. En otros pasajes, en otros episodios lo he explicado. El asunto con Nínive era que era una ciudad que estaba en deterioro, estaba en el caos, estaba en el pecado, iba a ser destruida por Dios. Y este señor Jonás, que era un profeta, pues Dios le habló, pero él no quiso ir. Muchos dicen y pueden entender, bueno, es que tenía miedo porque él era hombre de Dios. O sea, que entonces era obediente parcialmente, porque creía en él parcialmente, porque si tú andas con él no tienes que tener miedo de ninguno. Pablo sabía que lo mismo que a Jonás le pasó, que los tomó una tormenta. Y estando en el barco, porque decidió tomar un barco para irse para Tarsis y no para Nínive, dirección contraria. Pero lo que dice, lo interesante de esto, los que han estudiado este pasaje, esta historia, es que
lo que estaba en el corazón de él, más allá de un temor de que le fueran a asesinar, que le fueran a matar, que le fuera desprecio, todas esas cosas, porque estaba en una ciudad que estaba en caos. Cuando Dios te dice que vayas allá, él usó su juicio y dijo, no voy para allá, porque total, esta gente no merece el perdón de Dios. Mira, o sabes, entonces, cuidado nuevamente en tratar de jugar el papel de Dios, así como de pensar aligeradamente, de forma ligera, y tomar de nuevo la justificación y la racionalización para tomar nuestras decisiones que más se acomoden. La consecuencia, como ya dije, fue tragado por un pez y luego obedeció, y la enseñanza no podemos huir del propósito de Dios. Si Dios te dijo que vas para Nínive tienes que ir. Cuando estuvo entonces en el vientre, ya con el salgazo, ya cuando estaba asfixiado dentro del vientre de la ballena, ahí entonces se dio cuenta que iba a morir. Fíjate que antes de eso, cuando lees este pasaje de la Biblia, estaba en este barco donde andaban hombres marineros, el capitán y demás, que estaban afuera, en la superficie del barco, y no encontraban, estaban todos temerosos, iban a hundirse, la tormenta arreciaba y estaban todos adorando a sus dioses, proclamando, pero de momento buscan ¿por quién? Por Jonás, que sabían que era un hombre de Dios. Y le dijeron, oye, y lo fueron a buscar y estaban en el camarote y alegadamente escondido. Lo que estaba era descansando. Y sí, ciertamente, como un acto de contrición, porque le dice al capitán, lo que pasa es que yo sé por qué está ocurriendo esto. Fíjate que él lo reconoce. Si ustedes me tiran por la borda, dijeron, usted se volvió loco. Si usted me tira a la borda, esto va a acabar. Porque la cosa es conmigo. Por eso es que ahorita te decía que la desobediencia afecta a otros también. Y ciertamente, distinto a Pablo, que cuando estaba encadenado, que iba para Roma en otro episodio, y el barco sufre un naufragio, pero antes de naufragir estaba siendo embestido por las olas y el mar, y todos se sentían que iban a morir. Pablo, encadenado, estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor lo había visitado y le había dicho, tú te preocupes porque tú vas a ir a Roma, que tienes un propósito. Dios tiene un propósito, tienes una misión. Y encadenado estaba tranquilo mientras los demás estaban desesperados. Por eso es que dijo, ni yo ni ninguno de ustedes va a morir. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor me visitó. Mira qué clase de fe y qué obediencia. Este otro, por consecuencia de él, sabía que los demás iban a perecer. Por eso te digo, la desobediencia puede afectar a otro. Y decidió que lo tiraran al mar. Dito Dios. Ananías y Zafira, en Hechos 5:11. Hechos capítulo 5 del 1 al 11. ¿Qué hicieron? Mintieron sobre su ofrenda a Dios. Aquí vemos la avaricia, el apego a lo material. Cuando Dios es el dueño del oro y la plata, el apego a lo material, y Dios no puede ser burlado. Consecuencia, murieron instantáneamente. Enseñanza, Dios no tolera la hipocresía y el engaño. Por favor, aprende esto, recógete hermano, hermana, recógete esto que te acabo de leer, porque volvemos. El enemigo anda como león rugiente y vino a hurtar, mentir y matar, y engaña. Es un engañador por excelencia. Consecuencias de la desobediencia. Número 1, ve anotando. Separación de Dios. Lo vemos en Isaías 59:2. 2, juicio divino. Lo ves en Romanos 6:23, capítulo 6, versículo 23. Fracaso y castigo. Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 15 al 68. Consecuencias en la familia y en la sociedad. Lo vemos en Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Muerte espiritual, quinto, muerte espiritual y física. Lo vemos en Génesis, capítulo 2, versículo 17. Entonces, la pregunta que debemos hacer, ¿cómo evitar la desobediencia? ¿Cómo? Porque ya hemos visto que estamos vulnerables. Ya no se trata de Lía y la mariposa, Ana. Ahora yo te acabo de citar casos verídicos reales que Dios ha puesto en un libro como GPS para nosotros, como guía para un mejor vivir, por favor. Por lo tanto, número 1, conocer la palabra de Dios. Eso está en Salmo 119, versículo 105. Pero antes de ir a verlo en los salmos, que es correcto, ya hasta ahora tiene evidencia suficiente de que si no conocías de alguno de estos casos, los leas, investigues, estudies sobre esto, busques información, porque la Biblia es vigente, es eterna.
Antes hubo Caín y Abel. Una vez un estudiante, un salón de clase, me dijo que la Biblia era obsoleta y lo miré y le dije, ¿estás seguro? ¿Tú me quieres decir que si yo te busco un periódico posiblemente de hoy o esta semana un hermano no mató a un hermano? ¿Tú me estás seguro? ¿Tú me estás seguro de que no ha habido quien haya adulterado, haya cometido adulterio? No, no, se hacemos una encuesta hoy aquí en este salón. ¿Tú estás seguro que nadie ha robado, que nadie ha mentido? No. La Biblia no está obsoleta, mis hermanos. Les tengo noticia y bendito Dios, gracias por eso. Número 2, obedecer con fe y amor. Juan 14:15. El capítulo 14, versículo 15. 3, evitar malas influencias. Primera de Corintios 15-33. Quiero hacer tu comentario sobre el segundo punto que acabo de pasar. Obedecer, lo recibo en el Espíritu. Obedecer con fe. Cuidado ahí. O sea, obedecer con fe. Ya, acuérdate de la obediencia parcial. Por lo tanto, no puede haber una fe parcial. O la fe es completa, que es la certeza, ¿verdad? De creer en aquellas cosas que no podemos ver y de las cosas que van a suceder. ¿Lo sabes? No podemos creer en algunas cosas porque pudiéramos estar manipulando. Y el ser humano por naturaleza es un buen manipulador porque cuando nace, según la ciencia de comportamiento, nacemos en dos Maslow define su perfil de necesidades. O sea, tenemos dos caminos, que parecen lo mismo, pero son dos caminos. Uno en busca de la felicidad y otro apartándose del dolor. Pero el mejor camino es el que Cristo estableció con sus enseñanzas y lo que dice la Biblia con sus profetas y fue escrito, y ahí está, la tienes como fuente fidedigna de vida, es eterna y no falla. Evitar malas influencias. No te confíes en tus propias fuerzas porque el enemigo nuestro es viejo. Sí, no te puede tocar, pero no le abras puertas. Porque puedes buscar abrirte puertas a través de otros que te inviten, a través de propuestas indecorosas, indecentes, propuestas a través que suenan dulces pero son más amargas que la hiel, pero no lo descubres hasta que estás allí dentro del pez. Cuidado con las malas influencias, los amigos, la familia, lamentablemente. Pedir la dirección del Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Pues si ese fue nuestro abogado defensor, nuestro consolador, quien nos recordará aquellas cosas que tú has enseñado y aquí otras cosas más que no te enseñamos, como te acabo de decir. Eso lo dijo en el libro de Juan Jesús antes de partir. 5, confesar y arrepentirse del pecado. En este punto, te digo, confiesas tus pecados, pero mira a ver dónde lo confiesas, pero confiésaselo al Señor. Y confiesa, y también lo puedes compartir con un hermano o una hermana de fe, en el cual el Señor ha puesto en tu camino para que te abre, porque es que te va a libertar, te va a dar libertad, y la libertad te da, o sea, te va a hacer libre. O sea, es decir, perdóname, cuando tú confiesas cualquier cosa que hayas hecho y pides perdón, la realidad es que eso te tirará al suelo esas cadenas que han sido puestas allí, ya bien sea generacionales, ya bien sea por nuestra conducta, como quiera que sea, son cadenas que te atan y que realmente no son convenientes para nada, porque la palabra nuestro Dios es un Dios de amor y nos dio toda esta riqueza de consejos para que seamos libres, felices y que podamos tener mayordomía sobre la tierra y todo lo que en ella hay. La desobediencia, concluyo, a Dios siempre trae consecuencias negativas, pero su gracia y misericordia ofrecen perdón y restauración a quienes se arrepienten. No te confíes en tus propias fuerzas porque el enemigo nuestro es viejo. Sí, no te puede tocar, pero no le abras puertas, porque puedes buscar abrirte puertas a través de otros que te inviten, a través de propuestas indecorosas, indecentes, propuestas a través que suenan dulces pero son más amargas que la hiel, pero no lo descubres hasta que estás allí dentro del pez. Cuidado con las malas influencias, los amigos, la familia, lamentablemente. Pedir la dirección del Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Pues si ese fue nuestro abogado defensor, nuestro consolador, quien nos recordará aquellas cosas que tú has enseñado y aquí otras cosas más que no te enseñamos, como te acabo de decir. Eso lo dijo en el libro de Juan Jesús antes de partir. 5, confesar y arrepentirse del pecado.
En este punto, te digo, confiesas tus pecados, pero mira a ver dónde lo confiesas, pero confiésaselo al Señor. Y confiesa, y también lo puedes compartir con un hermano o una hermana de fe, en el cual el Señor ha puesto en tu camino para que te abre, porque es que te va a libertar, te va a dar libertad, y la libertad te da, o sea, te va, te vas, te va a hacer libre. O sea, es decir, perdóname, cuando tú eh, confiesas cualquier cosa que hayas hecho y pides perdón, la realidad es que eso te tirará al suelo esas cadenas que han sido puestas allí, ya bien sea generacionales, ya bien sea por nuestra conducta, como quiera que sea, son cadenas que te atan y que realmente no son convenientes para nada. Porque la palabra, no, nuestro Dios es un Dios de amor y nos dio toda esta riqueza de consejos para que seamos libres, felices y que podamos tener mayordomía sobre la tierra y todo lo que en ella hay. La desobediencia, concluyo, a Dios siempre trae consecuencias negativas, pero su gracia y misericordia ofrecias. No te confíes en tus propias fuerzas, porque el enemigo nuestro es viejo. Sí, no te puede tocar, pero no le abras puertas, porque puedes buscar abrirte puertas a través de otros que te inviten, a través de propuestas indecorosas, indecentes, propuestas a través que suenan dulces, pero son más amargas que la hiel. Pero no lo descubres hasta que estás allí dentro del pez. Cuidado con las malas influencias, los amigos, la familia, lamentablemente. Pedir la dirección del Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Pues si ese fue nuestro abogado defensor, nuestro consolador, quien nos recordará aquellas cosas que tú has enseñado y aquí otras cosas más que no te enseñamos, como te acabo de decir. Eso lo dijo en el libro de Juan Jesús antes de partir. Quinto, confesar y arrepentirse del pecado. En este punto, te digo, confiesas tus pecados, pero mira a ver dónde lo confiesas, pero confiésaselo al Señor. Y y también lo puedes compartir con un hermano o una hermana de fe, en el cual el Señor ha puesto en tu camino para que te abre, porque es que te va a libertar, te va a dar libertad, y la libertad te da, o sea, te va, te vas, te va a hacer libre. O sea, es decir, perdóname, cuando tú eh, confiesas cualquier cosa que hayas hecho y pides perdón, la realidad es que eso te tirará al suelo esas cadenas que han sido puestas allí, ya bien sea generacionales, ya bien sea por nuestra conducta, como quiera que sea, son cadenas que te atan y que realmente no son convenientes para nada. Porque la palabra, no, nuestro Dios es un Dios de amor y nos dio toda esta riqueza de consejos para que seamos libres, felices y que podamos tener mayordomía sobre la tierra y todo lo que en ella hay. La desobediencia, concluyo, a Dios siempre trae consecuencias negativas, pero su gracia y misericordia ofrecen perdón y restauración a quienes se arrepienten. Por lo tanto, mi invitación es a que te agarres de esta palabra. Bendito Dios, a ti te oro, Señor, dándote las gracias por esa palabra. Gracias por darme la oportunidad de hacer este audio espontáneo, sin filtro, solamente el filtro del Espíritu Santo y tu palabra, para bendecir a esta persona, este hermano, esta hermana, este amigo, amiga, o esta persona, este ser que yo no lo he conocido. Oye, ojalá sea un hijo o una hija tuya, pero de no serlo te invito a que te conviertas, pases de ser criatura a un hijo o una hija y que puedas disfrutar de este banquete. Okay, puedes ir a una iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo, no es una denominación, es el cuerpo de Cristo. Por supuesto, pide inspiración al Padre, una buena orientación y que para que seas alcanzada, luego pueda ser afirmada en la palabra, luego pueda ser entonces discipulada. ¿Qué es? Aprender de esto, del pensamiento, de la mente de Cristo, Jesús, y luego ser lanzada para que puedas ir a dar por gracia lo que por gracia has recibido. Bendito Dios Padre, te doy gracias precisamente por esto, pidiéndole paz, protección a todo aquel que escuche este audio. Y tú que me escuchas, si puedes compartirlo, compártelo, porque tiene que haber almas así como tú, así como hicieron conmigo, que necesitan de esta palabra, pero recuerda siempre que es para la gloria y honra del Padre.
única y exclusivamente para la gloria y honra del Padre. Y en el santo nombre de su Hijo amado dejamos estas cosas y decimos amén, amén, amén. Gracias, Padre. Bendito Dios. Hasta la próxima. Bendito Dios. La hormiga y la mariposa desobediente. En un hermoso bosque vivían juntas una hormiga trabajadora llamada Ana y una mariposa alegre llamada Lía. Siempre estaba revoloteando, siempre estaba alegre. Ana siempre seguía las reglas del hormiguero y trabajaba con disciplina, con mucho rigor, mientras que Lía prefería hacer lo que le parecía divertido sin escuchar consejos. Un día, la reina del hormiguero anunció que se acercaba una gran tormenta y ordenó a todas las hormigas almacenar comida y reforzar sus hogares. Ana, por supuesto, obedeció de inmediato, trabajando con diligencia para asegurarse de que su refugio estuviera listo al momento de la tormenta. Mientras eso ocurría, Lía, en cambio, se rió, se mofó y dijo: las tormentas pero las tormentas nunca duran mucho. Prefiero disfrutar del sol y las flores. Estoy muy cómoda aquí. ¿Por qué apresurarse? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué correr? ¿Por qué obedecer a la reina? ¿Por qué si estoy cómoda aquí? Así que las hormigas intentaron advertirle, pero Lía no quiso escuchar y se mantuvo en esa actitud de obstinación y no obediencia. Cuando la tormenta llegó, los vientos fuertes y la lluvia torrencial destruyeron todas las flores, sobre todo aquellas donde Lía solía descansar. Ahora, sin refugio ni alimento, la mariposa temblaba de frío y hambre. Desesperada, fue al hormiguero de Ana y le pidió ayuda. Ana, con compasión, le ofreció su ayuda y comida. Lía, arrepentida, dijo: ay, ahora entiendo la importancia de obedecer y hacer las cosas correctamente. Ay, cuánto hubiese dado si hubiera escuchado, no estaría sufriendo ahora. Desde entonces, Lía aprendió a ser más responsable y a valorar la obediencia. Moraleja: la obediencia y la preparación nos protegen de los problemas. Sin embargo, ignorar los consejos pueden traer serias dificultades. Bendito Dios. Aquí vemos una situación plasmada de una manera muy coloquial y muy pintoresca, que recoge una gran verdad. Pero vámonos ahora al referente de la verdad absoluta, de la que habla del carácter del Señor, donde está el GPS, la guía a seguir, la cual nos facilitaría a nosotros evitar muchos de esos grandes males que tenemos. ¿Por causa de qué? De ser desobediente. Así que voy a ver la obediencia desde el punto de vista contrario a la desobediencia, como la Biblia lo define, y te voy a pasar luego a dar unos ejemplos. Conforme a la Biblia, desobediencia es el acto de ignorar o desafiar la voluntad de Dios. Puede manifestarse en rebeldía abierta, idolatría, incredulidad o el incumplimiento de órdenes específicas. Estos ejemplos de rebeldía abierta, idolatría, incredulidad e incumplimiento a órdenes específicas los vamos a ver ahora y te voy a decir por qué. Porque te voy a citar unos casos donde esto aplica en cada uno de ellos en diferentes perspectivas. Casos de desobediencia en la Biblia: tenemos el primero, Adán y Eva, en el Génesis, capítulo 3, del 1 al 24. ¿Qué hicieron? Comieron del fruto prohibido tras ser engañados por la serpiente. Consecuencia: la humanidad cayó en el pecado y fueron expulsados del Edén. Enseñanza: la desobediencia separa al hombre de Dios y trae muerte espiritual. De ahí que dice que la paga del pecado es muerte. Segundo, Caín, también en el Génesis, capítulo 4 y versículos del 1 al 16. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Por envidia. Ya vimos uno de los principios que te estaba comentando. Una de las razones, de las manifestaciones de la desobediencia o razones por las que caemos en ella. Consecuencia: fue maldecido y condenado a ser errante. Enseñanza: el pecado no controlado lleva consecuencias destructivas.
Bendito Dios. Tercero, la humanidad antes del diluvio. Génesis 6, de versículos 5 al 13. ¿Qué hicieron? El mundo vivía en maldad y corrupción. Consecuencia, Dios envió el diluvio y solo Noé y su familia sobrevivieron. Mientras los demás se mofaban, se reían de él por incredulidad. Recuerda que hablamos de incredulidad. Ya sabemos el resultado. Enseñanza, Dios castiga el pecado, pero provee salvación a los justos. La Torre de Babel, punto número 4, otro ejemplo. Génesis 11, versículos del 1 al 9. ¿Qué hicieron? Querían llegar a ser dioses. ¿Qué hicieron? Intentaron construir una torre para alcanzar el cielo. Consecuencia, Dios confundió sus lenguas y los dispersó. Enseñanza, la soberbia y la autosuficiencia conducen al fracaso. ¿Cuántas veces hemos visto esto en líderes de nuestros países? ¿Cuántas veces hemos visto esto en líderes y en personas que están cerca de nosotros? ¿Cuántas veces hemos estado cerca si no es que hemos actuado de esa manera? Hemos sido soberbios, hemos creído ser autosuficientes. Bendito Dios que nos restaura. Quinto, la esposa de Lot, Génesis 19, del 15 al 26, los versículos. ¿Qué hizo? Miró hacia atrás mientras huía de Sodoma, desobedeciendo la orden directa de Dios. Consecuencia, se convirtió en una estatua de sal. Enseñanza, no debemos aferrarnos al pecado ni desobedecer a Dios. Sobre todo cuando se ha tenido Dios unas consideraciones para contigo, para con tu familia. Cuando te ha hablado claramente, cuando conoces de Él. El becerro de oro, en que lo vemos en el libro de Éxodo 32, versículos del 1 al 35. Bendito Dios, un pueblo que había vivido la experiencia de ser librados del cautiverio, de haber visto todo el poder de Dios, del Padre, del Señor, del Dios del pueblo de Israel. ¿Qué hicieron? Construyeron y adoraron un ídolo mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Eso muchas veces en el mundo natural coloquial se dice es que sacas al león de la selva, pero es difícil sacar la selva de la mente del león. Pues en ese mundo coloquial natural sí, pero nosotros tenemos el poder de la sangre bendita de Dios derramada a través de la figura de su Hijo Jesucristo, que nos renovó y que nos trajo a conciencia, que dio su vida por nosotros. Y este pueblo que había visto las maravillas, sí, el Señor no había llegado, pero había visto las maravillas que hizo, todas las plagas se envió para poder librar de tal manera que claro, Él permitió que el corazón de Faraón se endureciera para que luego Él dejarle ver que era el Dios del pueblo de Israel, el Dios todopoderoso, para su pueblo, para hoy, para ti, para mí. Sin embargo, ellos no tenían, el Mesías no había llegado, pero tenían fe. Sin embargo, mira lo que hicieron. Ahora nosotros que sabemos que tenemos un Mesías que llegó y que vuelve y regresa por nosotros, no es permisible que no entendamos en estas cosas. ¿Qué hicieron? Te repito, construyeron y adoraron un ídolo mientras Moisés estaba en el Sinaí. Las consecuencias, Dios castigó a Israel con plagas y la muerte de muchos. Enseñanza, la idolatría es una grave ofensa contra Dios. Séptimo, Nadab y Abiú. Levíticos 10, versículos del 1 al 2. Versículos 1 y 2. ¿Qué hicieron? Ofrecieron fuego extraño no autorizado en el tabernáculo. Consecuencia, Dios los consumió con fuego. Enseñanza, la obediencia a las instrucciones de Dios es crucial. Octavo, Moisés y la roca. Lo vemos en Números, capítulo 20, versículos del 1 al 12. ¿Qué hizo Moisés? Moisés, un hombre que creció en el pueblo egipcio, pero sin lugar a dudas se vio el propósito que Dios tenía en él, pero su carácter siempre lo llevó a tener problemas. Cuando mató al soldado egipcio, tuvo que irse al destierro. Y bueno, luego de ahí vimos el carácter de él. ¿Y qué fue lo que sucedió en este caso particular?
un hombre de Dios, un hombre del Señor, un hombre que hablaba, se comunicaba con él. Golpeó la roca en vez de hablarle como Dios lo ordenó. Dios le dijo, háblale a la roca, pero no. Alguien dice, pues es que estaba cansado de un pueblo que había tenido, pero eso no importa, porque si por eso es que nosotros muchas veces cometemos las decisiones, hacemos actos que luego estamos arrepentidos, ¿por qué? Porque no es por nuestra naturaleza física, mental, por nuestro conocimiento que debemos desempeñarnos y movernos. Cuando conocemos de las cosas sobrenaturales, conocemos de un Dios perfecto, proveedor, un Jehová Jireh, Jehová Rafa, el Elohim, nuestro Padre Celestial. Conocemos, tenemos ya la vivencia, las escrituras que nos hablan de que se hizo hombre y por nuestra causa murió y fue crucificado y al tercer día resucitó. Consecuencia para el pueblo, no pudo entrar a la tierra prometida. Decir, para Moisés, después de luchar tanto, no pudo entrar a la tierra prometida, donde fluía miel y leche. Enseñanza, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Cuidado aquí, hermano, hermana, amigo, amiga, o te conozca yo o no. Pero si estás oyendo esto porque el Señor así lo ha determinado. Agárrate de esta palabra. La obediencia parcial es muy peligrosa, es tan dañina como la total. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en la total puede ser que yo esté haciendo algo por desconocimiento, por lo tanto, no estoy siendo obediente, a lo mejor me dieron un consejo, pero no conozco. Pero la obediencia parcial está diciendo que tú sí conoces, pero estás discriminando y estás seleccionando cuándo quieres obedecer o no. Es decir, cuándo quieres congregarte y cuándo no. Siempre hay una excusa. Siempre hay algo más importante y lo justificamos. Utilizamos nuestro mecanismo de defensa, la racionalización, uno de ellos, la justificación, con lo que descubrió el hombre, la ciencia del comportamiento humano. Pero aquí no hay ciencia, aquí hay palabra, aquí hay principios bíblicos. Aquí es el propio Dios. Lo demás lo encontró el hombre, lo descubrió, pero no lo creó. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado en esto porque podemos ser llamados al error pensando en que estamos en lo correcto. Sí, estamos diezmando, estamos ofrendando, estamos yendo, nos congregamos, hacemos esto, pero hay muchas cosas que estamos haciendo que no están correctas o pudieran no estar correctas. ¿Cómo saber? La Biblia, la palabra. Acán en el libro de Josué, capítulo 7 del 1 al 26. ¿Qué hizo? Robó parte del botín de Jericó. ¿Recuerda cuando el Señor los mandó a que dieran 7 vueltas y les dio las instrucciones exactas de lo que tenían que hacer para que cayeran los muros? Bueno, ¿qué hicieron esta gente desobedeciendo a la orden de Dios? La desobedecieron. ¿Cómo? Porque, pues, simplemente se quedaron con unos botín que se supone que no hubiesen tomado y lo escondieron en el campamento, lo cual trajo desgracia también para el resto del pueblo. Lo cual también hemos visto en otros casos que ya hemos tocado y ahorita voy a mencionar uno de ellos. Consecuencia, fueron apedreados junto con su familia. Enseñanza, la desobediencia afecta a otros, no solo al pecador. Cuidado aquí, porque tenemos sangre en nuestras manos, responsabilidad. Si se nos ordenó se nos ordenó cumplir con una gran encomienda, la gran comisión de ir por el mundo y predicar las buenas nuevas del reino de los cielos a toda criatura, en Mateo 28, predicar esto en todas las naciones y bautizarlas en su nombre. Pero entonces, ¿cómo hacerlo si no estamos siendo obedientes? Y por el contrario, podemos estar emulando lo contrario a obediencia y que nuestros hijos aprendan de ello. O una persona, un recién convertido. Sansón en el libro de Jueces 13:16. ¿Qué hizo? Rompió su voto de nazareo y se dejó seducir por Dalila. Consecuencia, perdió su fuerza y fue capturado. Enseñanza, la debilidad moral lleva a la ruina espiritual. Dicho sea de paso, en el mundo coloquial, en el mundo natural, alguien dijo, parece que se lo adjudica a Napoleón Bonaparte, que si tu enemigo está haciendo las cosas mal, déjalo que lo siga haciendo. Por lo contrario, si lo está haciendo bien, el enemigo busca atacarte. Eso es lo que hace Satanás. Pero si estás haciendo las cosas mal, la moral, que moral en psicología industrial se llama, es interés.
el interés en las cosas espirituales va a mermar y el interés de otros que te estén viendo también va a mermar y vas a estar en el punto de la crítica. Y por eso dicen estos cristianos, ay, estos que dicen ser hombres de fe. Bendito Dios. Saúl, en el primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 35. ¿Qué hizo el rey Saúl? No destruyó completamente a los amalecitas, desobedeciendo la orden de Dios. Cuando Dios te da una orden, Él conoce el principio y el fin de las cosas. Muchas veces buscamos y lamentablemente sin darnos cuenta en grandes instancias, y quiero darle el favor de la duda razonable, pero la realidad es que muchas veces actuamos o queremos actuar cuando estamos en desobediencia jugando el papel de Dios. ¿Cómo? Bueno, pues si te está dando un consejo, te está dando una regla, no juegues, no experimentes con ello. Si Él dice que destruyeran a los amalecitas, sus razones tendría. Consecuencias, Dios lo rechazó como rey. Enseñanza, la obediencia selectiva no es verdadera obediencia. Por lo tanto, siendo rey del pueblo de Israel, no pudo. De hecho, el profeta Samuel, se lo había advertido. Dicho sea de paso, lo último que hizo Saúl en su desesperación fue consultar a una madama. Mira hasta dónde llegó la cosa. Un hombre que inclusive persiguió a David. Un hombre que supone ser de Dios y trae un ejemplo claro de donde Dios lo aborrece. Inclusive le dice al profeta Samuel, no busques, no lo defiendas, no lo busques más, porque si no tú pagarás las consecuencias también. A ese punto, porque el Dios que nosotros servimos es Dios justo, misericordioso, lento para la ira, pero rápido para perdonar. Pero no se te olvide que es un Dios celoso. Y gracias a eso, bendito Dios, porque dio su vida por nosotros. Su Hijo dio su vida por nosotros, habiéndose convertido en su Hijo. ¿Para qué? El verbo que estuvo con él en el principio, para que tú y yo habláramos estas cosas y alcanzar la salvación por gracia y solo por gracia. David y Betsabé, segunda de Samuel, del 11 al 12. ¿Qué hizo? Adulteró con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías. O sea, un hombre que desde niño era un pastor, siempre diligente, siempre buscando al Señor. Todos conocemos esa historia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues yo te voy a decir qué pasó ahí. Abrimos puertas. Yo te voy a decir qué pasó ahí. Jugamos con el tentador. ¿Y qué sucedió? Una cosa tan nefasta como no solamente adulterio, sino también asesinar a uno de sus mejores soldados, al cual le mandó al frente. Consecuencia, Dios castigó a su casa con conflictos y la muerte de su hijo. Por eso dice que se desgarró la vestidura cuando su hijo murió. Porque sabía que eso había sido consecuencia. Muchas veces te vas a dar cuenta, es que lo sabemos, para eso está el Espíritu Santo. Te redarguye, te lleva a convicción de pecado. Cuidado aquí, busquemos estar siempre atentos a nuestro actuar, a nuestra comunicación con Él, a ser humildes y estar seguros de que sí, Él tiene amor por nosotros y te protege y sabemos todo ello y camina contigo y has recibido revelación, pero estás en la carne, estás en lo natural. Bendito Dios, todo a través de Él. Apartados de mí no pueden, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Pedir sobre toda cosa sabiduría. Por eso es que te dejo al Espíritu Santo. No nos dejo huérfanos. Este te recordará todas las cosas que te he enseñado, más muchas otras cosas más. Antes de partir lo dijo. Cuántas maravillosas cosas más te habré podido contar, pero ustedes no las soportarían. Así que la enseñanza es: el pecado tiene consecuencias, pero Dios ofrece restauración. Corazón arrepentido, contrito. Él es lento para la ira, rápido para perdonar. Ya te dije, celoso. Pero Dios ya sabía del corazón de David y algo hizo David, por supuesto, de un arrepentimiento sincero. Pero ¿por qué llegar a eso si lo podemos evitar? Para eso está la lección. Jonás, un profeta, un hombre de Dios. Capítulo del 1 al 4. ¿Qué hizo? Huyó. En vez de ir a Nínive, se fue para Tarsis. Consecuencia, fue tragado por un pez y luego obedeció. Muchos alegan que fue una ballena. Dice la palabra, dice
pez grande. Pero si fue ballena o no fuera, lo que sí es que estaba lleno de este señor que estaba allá adentro, por consecuencia de que Dios lo permitió y que por su santa misericordia lo llevó a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque te enseña, la enseñanza es que no podemos huir del propósito, pero te dice también que al ser tragado, él luego obedeció. ¿Por qué? Déjame hacer un alto aquí y voy a ser concreto en ello. En otros pasajes, en otro episodio lo he explicado. El asunto con Nínive era que era una ciudad que estaba en deterioro, estaba en el caos, estaba en el pecado, iba a ser destruida por Dios. Y este señor Jonás, que era un profeta, pues Dios le habló, pero él no quiso ir. Muchos dicen y pueden entender, bueno, es que tenía miedo porque él era hombre de Dios, o sea, que entonces era obediente parcialmente, porque creía en él parcialmente, porque si tú andas con él no tienes que tener miedo de ninguno. Pablo sabía que lo mismo que le puso a Jonás le pasó, que lo tomó una tormenta. Y estando en el barco, porque decidió tomar un barco para irse para Tarsis y no para Nínive, dirección contraria. Pero lo que dice, lo interesante de esto, los que han estudiado este pasaje, esta historia, es que lo que estaba en el corazón de él, más allá de un temor de que le fueran a asesinar, que le fueran a matar, que le fueran desprecio, todas esas cosas, porque estaba en una ciudad que estaba en caos. Cuando Dios te dice que vayas allá, él usó su juicio y dijo, no voy para allá, porque total, esta gente no merece el perdón de Dios. Mira, o sabes, entonces, cuidado nuevamente en tratar de jugar el papel de Dios, así como de pensar aligeradamente, de forma ligera, y tomar de nuevo la justificación y la racionalización para tomar nuestras decisiones que más se acomoden. La consecuencia, como ya dije, fue tragado por un pez y luego obedeció. Y la enseñanza: no podemos huir del propósito de Dios. Si Dios te dijo que vas para Nínive tienes que ir. Cuando estuvo entonces en el vientre, ya con el sargazo, ya cuando estaba asfixiado dentro del vientre de la ballena, ahí entonces se dio cuenta que iba a morir. Fíjate que antes de eso, cuando lees este pasaje de la Biblia, estaba en este barco donde andaban hombres marineros, el capitán y demás, que estaban afuera, en la superficie del barco, y no encontraban, estaban todos temerosos, iban a hundirse. La tormenta arreciaba y estaban todos adorando a sus dioses, proclamando, pero de momento buscan ¿por quién? Por Jonás, que sabían que era un hombre de Dios. Y le dijeron, oye, y lo fueron a buscar y estaba en el camarote y alegadamente escondido. Lo que estaba era descansando. Y sí, ciertamente, como un acto de contrición, porque le dice al capitán, lo que pasa es que yo sé por qué está ocurriendo esto. Fíjate que él lo reconoce. Si ustedes me tiran por la borda, dijeron, usted se volvió loco. Si usted me tira a la borda, esto va a acabar. Porque la cosa es conmigo. Por eso es que ahorita te decía que la desobediencia afecta a otros también. Y ciertamente, distinto a Pablo, que cuando estaba encadenado, que iba para Roma en otro episodio, y el barco sufre un naufragio, pero antes de naufragir estaba siendo embestido por las olas y el mar, y todos se sentían que iban a morir. Pablo, encadenado, estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor lo había visitado y le había dicho, tú te preocupes porque tú vas a ir a Roma, que tienes un propósito. Dios tiene un propósito, tienes una misión. Y encadenado estaba tranquilo mientras los demás estaban desesperados. Por eso es que dijo, ni yo ni ninguno de ustedes va a morir. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor me visitó. Mira qué clase de fe y qué obediencia. Este otro, por consecuencia de él, sabía que los demás iban a perecer. Por eso te digo, la desobediencia puede afectar a otros. Y decidió que lo tiraran al mar. Dito Dios. Ananías y Zafira, en Hechos 5:11. Hechos capítulo 5 del 1 al 11. ¿Qué hicieron? Mintieron sobre su ofrenda a Dios. Aquí vemos la avaricia, el apego a lo material. Cuando Dios es el dueño del oro y la plata, el apego a lo material, y Dios no puede ser burlado. Consecuencia, murieron instantáneamente. Enseñanza: Dios no tolera la hipocresía y el engaño. Por favor, aprende esto, recógete, hermano, hermana, recógete esto que te acabo de leer, porque volvemos. El enemigo anda como león rugiente y vino a hurtar, mentir y matar, y engaña. Es un engañador por excelencia. Consecuencias de la desobediencia. Número 1, ve anotando. Separación de Dios. Lo vemos en Isaías 59:2.
2, juicio divino, lo ves en Romanos 6:23, capítulo 6, versículo 23. Fracaso y castigo, Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 15 al 68. Consecuencias en la familia y la sociedad, lo vemos en Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Muerte espiritual, quinto, muerte espiritual y física, lo vemos en Génesis, capítulo 2, versículo 17. Entonces, la pregunta que debemos hacer, ¿cómo evitar la desobediencia? ¿Cómo? Porque ya hemos visto que estamos vulnerables. Ya no se trata de Lía y la mariposa, Ana. Ahora yo te acabo de citar casos verídicos, reales, que Dios ha puesto en un libro como GPS para nosotros, como guía para un mejor vivir, por favor. Por lo tanto, número 1, conocer la palabra de Dios. Eso está en Salmo 119, versículo 105. Pero antes de ir a verlo en los salmos, que es correcto, ya hasta ahora tiene evidencia suficiente de que si no conocías de algunos de estos casos, los leas, investigues, estudies sobre esto, busques información, porque la Biblia es vigente, es eterna. Antes hubo Caín y Abel. Una vez un estudiante, un salón de clase, me dijo que la Biblia era obsoleta y lo miré y le dije, ¿estás seguro? ¿Tú me quieres decir que si yo tengo un periódico posiblemente de hoy o esta semana un hermano no mató a un hermano? ¿Tú me estás seguro? ¿Tú me estás seguro de que no ha habido quien haya adulterado, haya cometido adulterio? No, se hacemos una encuesta hoy aquí, en este salón. ¿Tú estás seguro que nadie ha robado, que nadie ha mentido? No. La Biblia no está obsoleta, mis hermanos. Les tengo noticia y bendito Dios, gracias por eso. Número 2, obedecer con fe y amor. Juan 14:15. Capítulo 14, versículo 15. 3, evitar malas influencias. Primera de Corintios 15 al 33. Quiero hacer tu comentario sobre el segundo punto que acabo de pasar. Obedecer, lo recibo en el Espíritu. Obedecer con fe. Cuidado ahí. O sea, obedecer con fe. Acuérdate de la obediencia parcial. Por lo tanto, no puede haber una fe parcial. O la fe es completa, que es la certeza, ¿verdad? De creer en aquellas cosas que no podemos ver y de las cosas que van a suceder. ¿Lo sabes? No podemos creer en algunas cosas porque pudiéramos estar manipulando. Y el ser humano por naturaleza es un buen manipulador porque cuando nace, según la ciencia de comportamiento, nacemos en dos Maslow define su perfil de necesidades. O sea, tenemos dos caminos, que parecen lo mismo, pero son dos caminos. Uno en busca de la felicidad y otro apartándose del dolor. Pero el mejor camino es el que Cristo estableció con sus enseñanzas y lo que dice la Biblia con sus profetas y fue escrito, y ahí está, la tienes como fuente fidedigna de vida, es eterna y no falla. Evitar malas influencias. No te confíes en tus propias fuerzas porque el enemigo nuestro es viejo. Sí, no te puede tocar, pero no le abras puertas. Porque puedes buscar abrirte puertas a través de otros que te inviten, a través de propuestas indecorosas, indecentes, propuestas a través que suenan dulces, pero son más amargas que la hiel. Pero no lo descubres hasta que estás allí dentro del pez. Cuidado con las malas influencias, los amigos, la familia, lamentablemente. Pedir la dirección, cuarto, pedir la dirección del Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Pues si ese fue nuestro abogado defensor, nuestro consolador, quien nos recordará aquellas cosas que tú has enseñado y aquí otras cosas más que no te enseñamos, como te acabo de decir. Eso lo dijo en el libro de Juan Jesús antes de partir. Quinto, confesar y arrepentirse del pecado. En este punto, te digo, confiesas tus pecados, pero mira a ver dónde lo confiesas, pero confiésaselo al Señor. Y también lo puedes compartir con un hermano o una hermana de fe en el cual el Señor ha puesto en tu camino para que te abra, porque es que te va a libertar, te va a dar libertad, y la libertad te da, o sea, te va a hacer libre. O sea, es decir, perdóname, cuando tú confiesas cualquier cosa que hayas hecho y pides perdón, la realidad es que eso te tirará al suelo esas cadenas que han sido puestas allí, ya bien sea generacionales, ya bien sea por nuestra conducta, como quiera que sea, son cadenas que te atan y que realmente no son convenientes para nada.
porque la palabra, no, nuestro Dios es un Dios de amor y nos dio toda esta riqueza de consejos para que seamos libres, felices y que podamos tener mayordomía sobre la tierra y todo lo que en ella hay. La desobediencia, concluyo, a Dios siempre trae consecuencias negativas, pero su gracia y misericordia ofrecen perdón y restauración a quienes se arrepienten. Por lo tanto, mi invitación es a que te agarres de esta palabra. Bendito Dios, a ti te oro, Señor, dándote las gracias por esa palabra. Gracias por darme la oportunidad de hacer este audio espontáneo, sin filtro, solamente el filtro del Espíritu Santo y tu palabra, para bendecir a esta persona, este hermano, esta hermana, este amigo, amiga, o esta persona, este ser que yo no lo he conocido. Oye, ojalá sea un hijo o una hija tuya, pero de no serlo te invito a que te conviertas, pases de ser criatura a un hijo o una hija y que puedas disfrutar de este banquete. Okay, puedes ir a una iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo, no es una denominación, es el cuerpo de Cristo. Por supuesto, pide inspiración al Padre, una buena orientación y que para que seas alcanzada, luego pueda ser afirmada en la palabra, luego pueda ser entonces discipulada. ¿Qué es? Aprender de esto, del pensamiento, de la mente de Cristo, Jesús, y luego ser lanzada para que puedas ir a dar por gracia lo que por gracia has recibido. Bendito Dios Padre, te doy gracias precisamente por esto, pidiéndole paz, protección a todo aquel que escuche este audio. Y tú que me escuchas, si puedes compartirlo, compártelo, porque tiene que haber almas así como tú, así como hicieron conmigo, que necesitan de esta palabra, pero recuerda siempre que es para la gloria y honra del Padre, única y exclusivamente para la gloria y honra del Padre. Y en el santo nombre de su Hijo amado dejamos estas cosas y decimos amén, amén, amén. Gracias, Padre. Bendito Dios. Hasta la próxima.